Cuando el presidente de un país fallece repentinamente, de inmediato surgen dudas sobre el futuro y la estabilidad de la nación. Pero si resulta que el mandatario fallecido presidía un peso pesado de la geopolítica, como Irán, las dudas se vuelven más apremiantes. ¿Cómo afectará la muerte de Ebrahim Raisi al país persa? ¿Se esperan grandes cambios o inestabilidades a lo interno? ¿Qué esperar de la política externa iraní ahora? ¿Cómo afectará todo esto a una región llena de volatilidades como Oriente Medio? De todo esto y algo más hablaremos en el siguiente video. Ahí les va. La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi abre varios interrogantes sobre el futuro geopolítico de la nación persa. El dirigente falleció el 19 de mayo cuando el helicóptero en el que volaba se estrelló al sur del país. Junto a él viajaba una comitiva que incluía al canciller y otros altos cargos. Ninguno sobrevivió. El aparato, de fabricación estadounidense, tenía 45 años y no formaba parte de la comitiva habitual del presidente. Por las sanciones de Washington contra Teherán, que tienen tantos años como el helicóptero, se especula que no estuviera en óptimas condiciones por falta de piezas de recambio adecuadas. Eso, sumado a las malas condiciones meteorológicas, pudo provocar el siniestro. No obstante, las autoridades iraníes iniciaron una investigación para determinar las causas, sin descartar ninguna a priori. Las reacciones diplomáticas, como era de esperar, se dividieron entre las planas y con sabor a pura cortesía, emitidas desde el norte global, y las más sentidas y cercanas desde el sur global. Como impactante prueba de su legado geopolítico, merece la pena resaltar cómo el presidente ruso y el chino, ni más ni menos, calificaron a Raisi de verdadero amigo y buen amigo de sus países, respectivamente. En América Latina hubo mensajes sentidos desde las autoridades de varios países que habían estrechado lazos con Irán en años recientes. En Cuba incluso se decretó un día de luto oficial. En los medios hegemónicos, nada sorpresivamente, estuvieron más pendientes de repetir su narrativa de siempre respecto a Irán que de repasar la figura y legado del presidente fallecido y analizar posibles escenarios a futuro con un mínimo de seriedad. Después de un par de días esperando que las calles de Irán se inundaran de ciudadanos celebrando la muerte de Raisi, finalmente perdieron todo el interés en la noticia cuando, en efecto, las calles se desbordaron, pero de dolientes iraníes asistiendo a su funeral. Pero no se puede analizar el contexto regional ni global sin repasar la herencia que deja Raisi y los futuribles de Irán sin él en la presidencia. Para empezar, el fallecido mandatario llegó a la presidencia en un momento muy complejo para el país. Recién saliendo de los efectos de la pandemia, con las sanciones impuestas por Estados Unidos golpeando con mayor intensidad que de costumbre por órdenes de Donald Trump y a consecuencia sufriendo una alta inflación y otros problemas económicos. Raisi se puso como objetivo mejorar las condiciones internas del país y para lograrlo, en gran medida, buscó la solución a lo externo. Durante sus casi 3 años de mandato, logró un acercamiento con Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo, con las que durante años Irán había tenido mucho más que desencuentros verbales. Fortaleció las relaciones con América Latina, todo lo que el contexto global y regional permitió, que no siempre es mucho, e impulsó y consiguió el ingreso de su país en la Organización de Cooperación de Shanghái y, todavía más trascendente, los BRICS. Casi nada. Esa búsqueda de aliados y apoyos externos no estuvo reñida para nada con su poca o nula vocación de esperar algo sincero o constructivo por parte del occidente colectivo. En absoluto. Convencido de que el acuerdo nuclear era letra muerta desde el inicio, como sostuvo incluso antes de llegar a la presidencia, Raisi no hizo particular esfuerzo en agradar a Unión Europea y Estados Unidos. Es más, optó por fortalecer al máximo el llamado eje de la resistencia, que rechaza la presencia militar estadounidense en Asia Occidental y, valga la redundancia, el proyecto sionista en Palestina. Su estrategia geopolítica rindió frutos a lo externo y esto tuvo también su impacto a lo interno. Aunque bajo las sanciones Irán sigue sufriendo varios problemas económicos, la diversificación de aliados y socios comerciales emprendida desde Teherán alivió su impacto. Pero la pregunta que se hacen muchas personas es qué va a suceder ahora que la ciudadanía iraní elija a un nuevo presidente. ¿Puede cambiar el rumbo geopolítico o la política interna de Irán?
Para contestarla hay que tener en cuenta, antes que nada, que el sistema político iraní tiene una serie de peculiaridades que lo hace bastante único en el mundo, incluso entre países islamistas. Para empezar, el jefe de Estado iraní no es el presidente, sino el llamado líder supremo, cargo que actualmente ostenta Ali Khamenei. El presidente iraní es la cabeza del gobierno del país. Mientras la jefatura de Estado o liderazgo supremo se decide entre 88 representantes religiosos, previamente elegidos por voto popular para integrar la asamblea de expertos, la cabeza gubernamental se determina directamente en las urnas, pero ojo, para ser candidato debe contarse con el aval de ese cuerpo asambleario. Además, existe un parlamento, digamos, estándar al estilo de otros países, con representantes, hombres y mujeres de distintas corrientes políticas. Por decirlo de alguna manera, es como que Irán cuenta con un ente legislativo más civil que religioso, cuyas decisiones son supervisadas por otro ente, similar hasta cierto punto, aunque más religioso que civil. Pero ambos se constituyen a través de los votos de la población iraní mayor de 18 años, hombres y mujeres. En otras palabras, en Irán lo político no está desligado de lo religioso, pero lo religioso tampoco de lo político. Por lo que el país persa no es muy dado a grandes bandazos y generalmente se mueve entre dos corrientes, una con más tendencia a querer tender puentes con Occidente y otra que desconfía de que esos puentes merezcan la pena. Aunque la prensa hegemónica suele identificar a los llamados reformistas con los iraníes laicos y a los denominados conservadores con los más religiosos, la cosa no es tan simplista. De hecho, de los dos presidentes que antecedieron a Raisi, el clérigo Hassan Rouhani mantuvo muchas mejores relaciones con Occidente que el laico Mahmoud Ahmadinejad. Como ocurre en otros puntos de la geografía mundial, en medios y vocerías políticas del norte global, se suele vender la existencia de una inmensa mayoría de iraníes que anhelan vivir bajo el mismo sistema político, social y de valores occidental. Obvio que existe ese segmento de la población, pero al igual que en otros puntos de la geografía mundial, dista mucho, pero mucho, de ser ninguna inmensa mayoría. De modo que independientemente de la corriente que se imponga en las elecciones que tendrán lugar a finales de junio, llámese conservadora o reformista, difícilmente Irán se aparte de la dirección multipolar que se fortaleció durante la presidencia de Raisi. Una dirección que, más allá de matices, es parte fundamental de la política exterior iraní, gobierne quien gobierne. Porque como muchos integrantes del sur global, cada uno con sus realidades, peculiaridades, sistemas, visiones, grandes coincidencias y no menos grandes diferencias, en Irán también han entendido que ningún pueblo ni nación, en ninguna parte, podrán seguir su propio camino y desarrollarse plenamente, mientras quienes imponen sus reglas a todo el planeta no dejen de hacerlo.